Hoy comenzaremos pintando 4 músculos periféricos a la zona escapular. El primer músculo que vamos a pintar sería el romboide. Para localizar la referencia anatómica del romboide, vamos a empezar localizando su origen. El origen se halla desde C7 hasta D5. Comenzamos primero localizando C7 a la altura de los acromios. Si hacemos una línea imaginaria, justo en ese punto tenemos C7. Para localizar D5, colocamos el brazo en rotación y localizamos la zona específica D6, D7, que sería haciendo una línea en la parte inferior de la escápula hasta la otra escápula. Justo ahí tenemos D6, D7. Simplemente lo que hacemos es tocar la apófisis espinosa de la vértebra superior, subimos otra vértebra más y justo ahí tendríamos D5. Toda esta zona que voy a pintar a continuación sería origen. Vamos a señalar tendón origen justo en esta zona. Ahora, la inserción iría a la línea medial de la escápula. Para ver la línea medial de la escápula, hacemos la misma rotación del brazo en esta posición. Como veis, se marca en toda esta línea, podéis palparla. Justo aquí tendríamos la espina de la escápula. Vamos tocando hacia la parte inferior, pues justo esa línea sería inserción del romboide. Bajamos el brazo y marcamos con una línea toda la parte interna de la escápula. Simplemente nos queda señalar el músculo desde origen hasta inserción. Pintamos una línea desde C7 hasta el punto inicial de la inserción y desde D5 hasta la línea de inserción. Las fibras musculares siempre irán de origen a inserción, de origen a inserción, de origen a inserción. Pintamos todas las fibras siguiendo el sentido del músculo y formando el vientre muscular. Una vez que tengamos las fibras pintadas, podéis rellenar para que veáis exactamente cómo sería el vientre muscular, teniendo por origen desde C7 hasta D5 y como inserción la línea media de la escápula. El siguiente músculo que vamos a pintar va a ser el elevador de la escápula. Para pintar el elevador de la escápula vamos a localizar tanto su origen como su inserción. El origen del elevador de la escápula se halla desde C1 hasta C4. Muy sencillo localizar C1, puesto que simplemente vamos a localizar el occipital y justo en la base del occipital palpamos y veremos que tenemos la vértebra inmediatamente inferior, donde localizamos la primera vértebra cervical, que sería atlas o C1. Como decía anteriormente, el origen está desde C1 hasta C4. Contamos palpando la siguiente vértebra, que sería C2 o axis, C3 y justo a esta altura tendría C4. La marcamos. Justo en esta zona que estoy señalando a continuación sería origen del elevador de la escápula. Para ver su inserción nos vamos justo a la esquina que hay antes de la espina de la escápula. Acordaros en el vídeo anterior que estuvimos tocando, palpando justo la espina de la escápula, colocando el brazo en rotación. Notáis esta esquinita de la escápula y a continuación, si palpáis, vais notando la fosa supraespinosa y llegáis justo al acromio. Pues fijaros, en toda esa esquina que voy a marcar a continuación, justo aquí, ahí tenemos la inserción del elevador de la escápula. Simplemente nos quedaría pintar origen tendinoso de C1 a C4 y nos llevamos esa línea, nos la llevamos hacia la inserción. Y en atlas o C1 nos llevamos esa línea hacia la inserción que hemos pintado anteriormente. Simplemente pintamos las fibras musculares de origen tendinoso a inserción tendinosa. De origen tendinoso a inserción tendinosa. Una vez que tengamos el sentido de la fibra, simplemente vamos a rellenar el músculo para que veáis el vientre muscular. Toda esta zona que estoy pintando sería el elevador de la escápula. Origen e inserción. Romboides, origen, toda esta zona, inserción, toda la zona medial de la escápula.
Fijaros que son los músculos que ahora mismo nos encontramos justo rodeando la escápula. Estamos viendo los músculos periféricos que están en la escápula. El siguiente músculo que vamos a pintar va a ser el supraespinoso. Para pintar el supraespinoso vamos a pintar todo su origen, que está localizado en la fosa supraespinosa. Fijaros que su propio nombre nos indica fosa supra, por encima, espinosa. Quiere decir que estará justo encima de la espina de la escápula, justo encima de esa espina. Colocamos el brazo en rotación y fijaros, si palpáis, se nota claramente la espina de la escápula y fijaros cómo esa espina de la escápula se prolonga hacia el acromio. Pues si palpáis justo la espina de la escápula, veréis que por debajo del trapecio, que sería musculatura superficial, por debajo del trapecio vais a notar precisamente un volumen muscular y notaréis, si palpamos de forma más profunda, notaréis una fosa, un hueco. Pues fijaros, todo ese hueco que vendría por aquí, todo ese huequecito, sería la fosa supraespinosa. Todo lo que estoy marcando y señalando sería el origen del supraespinoso. La inserción iría hacia el húmero. Fijaros que el tendoncillo que va hacia la inserción, hacia el húmero, pasaría por debajo del acromio. Pasaría por debajo del acromio y se insertaría justo en este punto que sería la parte superior del húmero, ¿vale? Aquí estaría justo el acromio, fijaros que se nota la protuberancia ósea, se nota perfectamente, y justo aquí sería inserción. Toda esta zona sería origen y esta zona inserción. Nos queda pintar simplemente una línea desde origen a inserción, de origen a inserción, de origen a inserción, y fijaros qué fácil se va marcando todo el músculo, llegando, como decía, su inserción hacia el húmero, pasando por debajo del acromio. Toda esta musculatura que estamos pintando es musculatura intermedia. Tenéis que pensar que el trapecio quedaría justo por encima de estos músculos que estamos pintando. Siguiente músculo que vamos a pintar sería el infraespinoso. Fijaros, como su propio nombre indica, estará en la fosa infraespinosa. Quiere decir, tenemos la espina de la escápula, que la hemos marcado anteriormente, tenemos la fosa supraespinosa, que la hemos marcado anteriormente pintando el supraespinoso. Pues fijaros, toda la parte inferior de esa espina, que la notamos justo aquí, toda esa parte inferior y todo ese huequecito que nos queda, todo eso sería la base, tanto origen como el vientre muscular del infraespinoso. Vamos a pintarlo de esta manera, toda la fosa infraespinosa, vamos a dejar la zona de la espina de la escápula libre y pintamos rodeando toda la escápula, toda la superficie de esa fosa infraespinosa, dirección al húmero, cuya inserción está muy cercana del supraespinoso. No obstante, la finalidad o la función del infraespinoso va a ser rotador externo del húmero, por lo tanto la inserción va a ir un poquito posterior, y sin embargo el supraespinoso va a ser elevador del húmero, por lo tanto irá un poquito más superficial, más hacia arriba, más por encima. Bueno, simplemente nos quedan pintar las fibras musculares desde origen, que sería toda la fosa infraespinosa, hasta la inserción, que sería esa parte del húmero. Pintamos las fibras musculares en ese sentido origen a inserción, vamos completando las fibras musculares. Y para que lo veáis aún más claro, pintamos esas fibras, completamos el músculo, dibujando fibras musculares en el sentido de origen a inserción. Fijaros que ya tenemos marcado tanto el infraespinoso como el supraespinoso, como el elevador de la escápula, como el romboides. Como decía, musculatura periférica de la zona escapular y musculatura intermedia de la escápula. Os recuerdo que en la espalda tenemos diferentes superficies musculares, los músculos que están más superficiales, como vimos la semana pasada, el trapecio sería uno de ellos, el deltoides sería otro, y luego musculatura intermedia, como estamos estudiando a continuación. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. La semana que viene continuaremos con más músculos.